ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, Bueno, el complemento agente aparece en los predicados con un núcleo pasivo. Un núcleo pasivo recuerda ser más participio. También están las pasivas reflejas. No es imprescindible, puede que no esté, pero si está, es muy fácil de reconocer porque es el que realiza la acción expresada por el verbo. Y está en el predicado. Esto es algo inédito. Normalmente quien realiza la acción es el sujeto. Esto ocurre porque el sujeto de una pasiva no realiza la acción. Por eso se llama sujeto paciente. El sujeto de la pasiva no realiza la acción, es sujeto paciente. Quien realiza la acción en la pasiva es el complemento agente, que es este que estamos trabajando ahora. Si te fijas, tiene preposiciones siempre y pueden ser estas dos. Por es la más frecuente y de es menos frecuente, pero también está. Aquí tienes un ejemplo. El castigo ha sido impuesto por el profesor. El sujeto paciente es el castigo. No realiza la acción, pero como concuerda con el verbo, funciona de sujeto. Por el profesor es el complemento agente, que sí realiza la acción, pero no concuerda con el verbo. ¿Cómo se demuestra la concordancia del sujeto paciente? Pues es muy sencillo. Vamos a poner el sujeto en plural. El verbo ya verás cómo tiene que seguirlo seguro. En vez del castigo vamos a poner los castigos. ¿El verbo qué hace? Tiene que someterse a este cambio de singular a plural. Entonces el castigo ha sido impuesto, los castigos han sido impuestos. Esto es la concordancia. Esto es lo que demuestra que la única razón por la cual un sujeto funciona como tal es por la concordancia. Y aquí tenemos el predicativo, que es muy parecido al atributo, pero tiene una diferencia y es que aparece con verbos predicativos. Suele equivaler a un adjetivo y tenemos dos tipos de predicativos diferentes. El predicativo que se refiere al sujeto, volvemos a saltar otra vez del predicado al sujeto, y el predicativo que se refiere al complemento directo. El predicativo de sujeto concuerda en género y número, y aquí tienes un ejemplo. Mis amigos viven contentos en el campo. Mis amigos contentos. Si yo cambio el número, mi amigo contento. Vamos a cambiar el género. Mi amiga vive contenta. Mis amigas contentas. Si yo cojo y le cambio el verbo viven por un verbo copulativo, mis amigos están contentos, sería un predicado nominal con un atributo. No lo es porque, como puedes comprobar, el verbo es predicativo. Es muy sencillo. Se parece muchísimo al atributo, pero no tiene verbos copulativos. También tenemos predicativo de directo, como es el caso. También concuerda en género y número, pero en este caso con el directo. Aquí tenemos Pedro tomó el caldo frío, que a lo mejor puedes pensar que frío podría ser un adyacente de caldo y estar dentro del directo. Podría ser, pero la prueba que garantiza que esto es un predicativo de directo está en que si yo sustituyo por lo, la, los, las, el directo, acuérdate, si algo queda fuera de esa sustitución, eso que queda fuera es el predicativo de directo. Y es lo que pasa en este ejemplo. Pedro lo tomó frío. Fíjate como en efecto en este caso frío se refiere a lo, se refiere al caldo. Al sustituir por lo queda fuera frío, eso es el predicativo del directo. Y esa es la prueba que no falla. Esta es la técnica que tienes que tener en cuenta. Esto es lo que tú tienes que reflexionar cada vez que te encuentres con una posibilidad de estas. Dudar entre si es adyacente dentro del directo o es predicativo del directo. Y llegamos al suplemento o complemento de régimen, que son lo mismo. El suplemento afecta, lee aquí arriba, de un modo directo al verbo, ya que restringe su significado a la vez que lo complementa. ¿Y esto qué quiere decir? Presta atención a ver si entiendes esto que te acabo de decir. Vamos a ver un ejemplo. Habla de cine. Vamos a quedarnos con el verbo hablar. Hablar es producir sonidos, articularlos, porque eso es hablar. Sale el aire y yo articulo con los órganos articulatorios, la lengua, los dientes, los labios, y esos sonidos adquieren un significado. Es el significado que yo emito, ese sonido, con esa intención de comunicar. El receptor, tú lo oyes y lo comprendes. Hablar tiene el significado de producir sonidos articulados con un significado. Si yo hablo de cine, hablar se convierte en una conversación distendida, una charla, depende del contexto, claro. Si estoy con los amigos hablando de cine es un suplemento que afecta al verbo hablar y me está dando esta información.
Tú imagínate que en vez de hablar de cine con mis amigos, hablo de ti con tus padres y soy tu profesor o tu tutor o las dos cosas. A que hablar ya no es estar de coleguitas con los amigos, ese hablar no es comentar, sino que es algo más serio, algo diferente. Si yo a hablar le pongo de cine con mis amigos, mola. Si yo a ese hablar le pongo de ti con tus padres, ya no mola tanto. El verbo hablar se ve modificado, se ve restringido, delimitado. De cine o de ti son ambos suplementos, pero aportan una información importante que yo no puedo eliminar porque hablar se quedaría sin significado y lo matizan bastante intensamente. Hay verbos que necesitan sí o sí un suplemento porque no pueden quedarse sin esta información necesaria. Otra de las características que tiene el suplemento o complemento de régimen es que siempre lleva preposición, la cual viene exigida por el propio verbo. Vamos a justificar esto otra vez. Vuelvo a prestar atención. Por ejemplo, hablo, otra vez el mismo verbo. Tú dirás, ¿de qué hablas? Pues lo que yo te diga, eso será un suplemento. Hablo de cine, hablo de las vacaciones. Hay más verbos que necesitan suplemento. Por ejemplo, pienso. ¿En qué piensas? En ti, en comer, en estudiar. Otro verbo. Se queja. ¿De qué se queja? De tonterías. Se queja de la sintaxis, ¿vale? Pues todo eso son suplementos. Si te das cuenta, los suplementos tienen la característica común, fíjate que está marcado en amarillo, siempre llevan preposición. Esta preposición viene exigida por el verbo. Pienso en, ese en viene exigido por el verbo, en que piensas, presumo de. Y ya su última característica es que yo no lo puedo eliminar. ¿Por qué razón? No lo puedo confundir con un circunstancial, que ese sí se podría eliminar, porque el suplemento o complemento de régimen aportan una información relevante, pertinente, necesaria. Los matices que provoca son suficientemente importantes como para que yo no los pueda eliminar. Y ya terminamos la explicación de este curso con un esquema que sintetiza todo y que tiene como ejemplo, si te das cuenta, vamos a verlo, una oración con un complemento verbal, a ver si sabes cuál es. Estoy tapando yo justo lo que quiero que intentes averiguar. La oración, esta oración que tengo aquí, dice que la chica juega al tenis. La pregunta es, ¿al tenis de qué funciona? Fíjate que tenemos un verbo predicativo, fíjate que lleva preposición y que lo que hace es dar una información relevante que no puedo eliminar, no puedo suprimir. No es un verbo pasivo, no se puede sustituir por lo, la, los, las, le o les o se. Con toda esta información yo tengo que tomar una decisión. Y eso es lo que tienes que hacer tú con la sintaxis. Manejar la teoría para utilizarla, para aplicarla y tomar decisiones. Bueno, pues vamos a desvelarlo. La chica juega al tenis, funciona de suplemento. Vamos.